Vamos a cambiar de tema porque hay divisiones y críticas que han ido surgiendo después de que el gobierno pusiera suma urgencia al proyecto de amnistía. Vamos a conversar con los senadores del Partido Socialista, Juan Luis Castro, y de la UDI, José Durana, a quienes ya tenemos en pantalla. Muy buenos días a ambos. Y voy a comenzar con Juan Luis Castro, con el senador del PS, porque claro, durante la semana pasada hubo críticas importantes, parlamentarios que dijeron no se nos avisó de que se iba a poner esta suma urgencia, no se conversó al respecto. Ayer, me imagino, en Cerro Castillo hubo una conversación ya más acabada. ¿Sirvió, senador, esta conversación en Cerro Castillo para poder así finalmente aunar algunos criterios en torno a esto? Bueno, muy buenos días. Saludar a mi colega Durana y a todo el público en CNN. La verdad es que sirvió, porque yo creo que en un gobierno que lleva 15 días, la verdad siempre es posible que haya desajuste, falta de acoplamiento, haya dificultades de instalación. Aquí pensemos que hay una generación nueva, además de políticos que están como anfitriones de alguna manera de este proceso. Nosotros hemos sido invitados a participar en el gobierno y por lo tanto tenemos un rol y lo hemos ejercido. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Que han habido desaciertos, sí. Que han habido algunas improvisaciones, sí. Que han habido urgencia legislativa, como la de la ley de amnistía, que se pudo haber trabajado de otra manera antes de anunciarla, sí. Pero nosotros estamos comprometidos en el éxito del gobierno. Ahora, el cónclave que se tuvo justamente sirve para sincerar estas cosas. Todos los gobiernos lo hacen. Sebastián Piñera lo hizo varias veces, Michelle Bachelet lo hizo varias veces, porque estos son momentos que habitualmente los gobiernos pasan por dificultades en el inicio, el medio, al final, que requieren justamente debate, y sobre todo ahora cuando tenemos dos coaliciones que estamos apoyando al mismo gobierno. Sí, senador Durana, me voy a tomar de las palabras del senador Castro. Hubo desaciertos, hubo algunas improvisaciones. Yo le quiero preguntar, para que también quienes nos están viendo sepan de lo que estamos hablando, ¿dónde están, según ustedes, esos desaciertos y esas improvisaciones de las cuales también habla el propio senador Castro? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Muy buenos días. Reiterar el saludo al panel y, por supuesto, al senador Castro. Creo que efectivamente un gobierno que se está instalando y del cual hay altas expectativas, básicamente por el grupo etario que va a administrar este gobierno y por sus compromisos en campaña, de una u otra forma tiene que partir sobre la base de lo que la gente de verdad más requiere y las urgencias que hoy día se están generando fundamentalmente por la alta inflación, por lo que estamos trabajando en el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, por la guerra o el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Y cuando las prioridades pasan a ser el indulto o amnistía a los delincuentes del estallido social que tanto daño causaron a pequeños emprendedores, micros empresarios, obviamente creo que las lógicas no están en el buen sentido, y eso también lo reconoce muy bien la izquierda democrática. Ya, pero entiendo entonces que la crítica está basada en la suma urgencia, en el plazo que se entrega y no en el contenido del proyecto en sí. En mi caso personal creo que las críticas están basadas en la forma en que se atiende el conflicto de la Araucanía, en el retiro del decreto 33 de la Contraloría con respecto a la ley de migraciones, que finalmente también va a ser parte de un proceso de intranquilidad que se vive en las regiones del norte, que si bien se responde con el aplazamiento del estado de excepción o la renovación del estado de excepción, pero ellos además han comprometido un plan integral para la solución de la migración irregular de aquí al 15 de abril. Y yo de verdad estoy expectante de cuál pudiese ser este plan frente a las dudas que existen con el tema del decreto 33, que debía tomar razón Contraloría para efectivamente generar esta subcategoría de migración, y por otro lado, lo que también va a suceder en el debate del Tribunal Constitucional, donde hay un grupo de senadores que ha recurrido al Tribunal Constitucional por la modificación del reglamento de la ley de refugio, que si fuese acogido
lamentablemente se termina la reconducción en la nueva ley de migración. Ya, a ver, para ambos, para el senador Castro. Sí, senador Castro, lo escucho. Sí, precisar de que en nuestro caso, nosotros, lejos de estar en contra del proyecto de ley de amnistía, porque este es un compromiso del programa del presidente Boric. Un presidente tiene que honrar su palabra y su compromiso formal. Fue elegido con el 55% de los votos y está cumpliendo su compromiso. Lo que hemos dicho es otra cosa, que contando con nuestros votos, la de los socialistas, objetivamente en el Senado hoy no están los votos suficientes para ganar esa iniciativa. Ahora, que esto va asociado a todo el tema de seguridad, sí. O sea, tiene que haber aquí, lo intentó la ministra Siches, pero con el desacierto de lo que fue el resultado de esa primera visita a la Araucanía. Lo está haciendo ahora Manuel Monsalve como subsecretario, que es aplicar diálogo, aplicar medidas policiales fuertes, inteligencia policial y un diseño que permita regularizar. Va a ir el mismo Monsalve, por lo que tengo entendido, senador Durana, al norte. Sé que esto sería muy pronto, con ese paquete de medidas que no conocemos, pero que esperamos sean asertivas respecto a la migración irregular, obviamente. Ahora, si hay algo que interesa a la gente también en la economía, no solamente el tema de seguridad. Y en eso, en el cónclave de Cerro Castillo, el ministro Marcel se comprometió en estos próximos días a anunciar ya, algo se ha posado por la prensa, pero va a haber un anuncio de un paquete formal de medidas del Estado que ataquen los problemas de las pymes, los problemas de los sectores medio vulnerables, eventualmente lo que va a pasar con el IFE, laboral al menos, y las definiciones económicas más sustantivas en un momento tan difícil como el que tenemos. Ya, a ver, claro, estamos hablando de varios temas que están en la agenda y que son todos urgentes, ¿no? Está claro, todos tienen cierta prioridad para el gobierno de Gabriel Boric, pero para ambos, primero para el senador Durana y luego también para el senador Castro, volviendo también al proyecto de amnistía, conversar acerca de algunos detalles que tiene este proyecto, porque, a ver, hay muchas críticas al sistema penal también, que hay presos que llevan 2 años en prisión preventiva y hay una debilidad, y este proyecto de amnistía eventualmente podría apuntar también a esas debilidades, tomando en cuenta que también hay algunos de esos presos que se indica no tenían incluso antecedentes penales previos y por lo tanto estar sin antecedentes, con una irreprochable conducta, como se le llama en el término estricto, estar 2 años en prisión preventiva parece ilógico, ¿no? ¿Cuánto hay de ese análisis en lo que ustedes están hablando? Primero el senador Durán y luego el senador Castro. Sí, lo que es importante y un poco también para aclarar a la comunidad es que el compromiso del presidente Boric y de sus coaliciones con amnistiar a quienes hoy día están detenidos por el estallido social es de ellos, es del presidente y es de los sectores socialistas. La centro-derecha no tiene ese compromiso y por lo tanto, cuando él llega a la moneda, lo primero que hace es el retiro de las querellas, lo que de una u otra manera es engañar a quienes quiere él cumplir este compromiso, porque vivimos en un Estado de Derecho y el Poder Judicial es independiente y el Ministerio Público es autónomo. Y cuando hay delitos de acción pública, estos no se pueden detener. Luego traspasa la responsabilidad a la sala del Senado, donde hipotéticamente no están los votos, salvo que finalmente algún senador de centro derecha entregue el voto restante o el voto que falta o el voto que hace la mayoría. Por lo tanto, desde esa mirada, nosotros también manifestamos de que él puede o debe averiguar cuáles son las facultades propias que él tiene para cumplir ese compromiso. Pero llevarlo a la discusión en el Senado, donde hipotéticamente no están los votos, eso significa finalmente también, frente a la discusión que hay en la Convención Constitucional, frente a lo que también ha manifestado la senadora Fabiola Campillay, de ir a hablar con la presidenta de la Convención Constitucional para que finalmente cierre el Senado. Es decir, aquí, de una u otra forma, también se configura 2 hechos. El primero, que él no quiere, frente a la comunidad, cumplir con alguna facultad que él pueda tener como presidente de la República para amnistiar a los delincuentes del estallido social. Y en segundo, es traspasarle la responsabilidad al Senado para obviamente también seguir denigrando a una institución de la República. Mire, lo que yo puedo decir al respecto es que primero es natural que el presidente cumpla los compromisos. Algunos son de facultad propia y otros tienen que ser leyes. El proyecto de amnistía
viene hace varios meses tramitándose en el Senado, antes de esta legislatura del 11 de marzo. Se le hicieron muchas modificaciones en la Comisión de Constitución y puede que haya más todavía que haya que hacerle. ¿Para qué? Para delimitar muy bien cuáles fueron verdaderos montajes de gente que estuvo presa 2 años esperando una condena y que no la tenía. Otros que estaban en una situación incierta. Otros que eran de delitos comunes. Un saqueo, una situación de abuso de propiedad flagrante, que no tiene que ver con una motivación de conciencia política, evidentemente no puede ser contemplado. Todo eso se ha ido depurando, pero llega un momento en que esto tiene que resolverse. Recordemos que el presidente tiene una facultad propia que se llama indulto. Indulto es cuando hay una sentencia ejecutoriada, cuando dicen con nombre y apellido este señor tiene una condena, y el presidente dice, mire, a este señor le levanto yo la condena. Es un indulto. Acá se está tipificando delitos antes de que haya condena. ¿Por qué? Porque es evidente que es una herida que quedó abierta desde la revuelta social. Es evidente que esto es un problema que hay que resolverlo. Y si lo va a resolver en el Senado, que tiene la facultad, porque es una moción que no la mandó Boric, es parlamentaria, es una moción parlamentaria la que está en el Senado. Él le dio urgencia, bienvenido sea que se discuta. Decimos nosotros, justamente, como dice el senador Durana, si hay un empate, tendrá que haber una fórmula de acuerdo. Ojalá, eso es lo que se pide. Si hay una fórmula de acuerdo que permite el éxito, fantástico. A nuestro juicio, el ministro Jackson se apresuró a principio de semana cuando dijo, mire, nosotros vamos a hacerlo con suma urgencia. Se apresuró y dijimos, momento, se apresuró, nosotros vamos a apoyar, pero lo que más nos interesa es que esto sea exitoso, no es que sea una incertidumbre. Y esto significa no pasar a llevar ni la propiedad privada, ni los damnificados de la Plaza Italia, o todas las plazas del país, porque en todos los lugares, me imagino que en Arica, a mi caso en Rancagua, en todos lados hubo problemas graves, ¿verdad?, de desorden. Todo eso tiene que estar bien equilibrado y cautelado, porque no puede el gobierno del presidente Boric, que lo apoyamos, descuidar el uso de la fuerza. Cuando corresponde el uso de la fuerza, tiene que ejecutarse la fuerza, tiene que haber orden público, tiene que haber pacificación y diálogo, pero también uso de la fuerza en los momentos que corresponde para que no haya desmayo. Por ejemplo, le digo para terminar, a mi modo de ver, lo digo humildemente, es inaceptable que la Plaza Italia o Plaza Dignidad en estos 15 días sea como Pedro por su casa para todos los violentistas que están ahí, porque son violentistas, los que van a ocupar grupos aislados, pero destructivos, ¿verdad?, todos los locales y todo el tránsito y toda la gente que está pasando por un lugar emblemático como la Plaza Italia. Eso es inaceptable y se tiene que actuar también sobre ello. Ya, a ver, para ambos, y les pido también las respuestas más cortas posibles en el sentido de ir ordenando las ideas también. Primero, para ambos, para el senador Castro y luego el senador Durana, ¿cuál es su percepción respecto de esta salida dominical que hoy comienza a concretarse, ya se concretó a las 7 de la mañana, de los hermanos Tralcal? Eso es lo primero para ambos. Mire, la verdad es que esa definición que la tomó, ¿verdad?, la autoridad, es una definición que yo creo que era razonable acceder a un beneficio, era un beneficio que se venía solicitando ya hace tiempo. Naturalmente está en un escenario, entendámoslo, en que el presidente Boric quiere establecer diálogo, quiere establecer pacificación de verdad. No lo pudo hacer la presidenta Bachelet, no lo pudo hacer el presidente Piñera, con todas las buenas intenciones de cada mandatario. Están explorándose fórmulas nuevas y también se están haciendo uso de determinados beneficios para ciertos casos. Entonces, yo sé que esto puede ser motivo de opinión, pero creo que es un paso adelante. El sentido de búsqueda de entendimiento y no solo de persecución a tabla rasa de todos los casos que hay a propósito de la Araucanía. Senador Durana. Dos cosas que son fundamentales. La primera, dentro de los delitos tipificados en la ley de amnistía también están la agresión de obra a carabineros de Chile, incluso el intento de incendiar una carabinera que fue ampliamente difundido en redes sociales. Y por otro lado, ojalá que si finalmente lo que se busca a través de esta salida dominical estamos hablando de personas que cometieron hechos terroristas, donde incluso debe estar presente la Ley de Seguridad Interior del Estado, que este diálogo no solo sea hacia un sector político, sino que de verdad pueda beneficiar a muchos más chilenos. Y en este caso en particular me refiero también a personas mayores de 80 años, viejos soldados que están encarcelados y que no tienen ningún beneficio carcelario. Ningún beneficio de los que tradicionalmente existen, esta gente puede tener
ni salidas dominicales, ni libertades condicionales, ni menos, y en muchos casos deben cumplir mucho más la condena para poder salir en libertad. ¿Usted se refiere a los presos debiese ser equilibrado el proceso. Usted se refiere a los presos de Punta Peuco específicamente, ¿no? Sí, los presos, los militares que están detenidos tanto en Punta Peuco como ellos deberían acceder también al beneficio de la salida dominical, también deberían acceder. Por supuesto, si queremos construir la unidad de este país, no solamente puede ir hacia un solo sector. Creo que tenemos que construir la unidad, el diálogo y la paz en todo Chile. Senador Durán, todos los chilenos. Senador Durán, usted ha hablado de ficción jurídica para referirse a los presos en Punta Peuco. Si nos puede explicar a qué se refiere. Más que, bueno, lo han dicho los mismos ministros que en algún minuto cursaron estos procesamientos, como es el ministro Alejandro Salís, en otros casos también con otros términos lo dijo otro ministro que hoy día es de la Corte Suprema, y por lo tanto lo que yo estoy repitiendo fundamentalmente se refiere a expresiones emitidas por estas personas en los medios de comunicación. Senador Castro, ¿usted opina lo mismo? Mire, yo creo que hay una situación heredada de muchos años que son las violaciones de derechos humanos procedentes de la dictadura militar y que es el emblema de Punta Peuco. Entonces, es evidente que hay naturalezas de delitos que son diferentes. Entonces, a mi modo de ver, no pueden ser comparables delitos de lesa humanidad, como los que están cumpliendo los condenados ahí, con otros delitos. Entonces, me parece razonable que haya equidad en la forma de aplicar beneficios, pero no me parece comparable que tenga que darse la misma condición a aquellos que cometieron delitos atroces, sistemáticos, desde los órganos del Estado. No nos olvidemos de eso. No eran grupos aislados, estaban coordinados desde el Estado de una dictadura militar para torturar o para matar gente. Entonces, cuidado, creo que en eso hay que ser muy, muy específico de no ser garantista cuando no se puede ser así de garantista en casos extremadamente graves de lo que ha sucedido en nuestro país a raíz de estos hechos. Que no quiere decir que no haya cierto tipo de beneficio eventualmente, como se han ido dando en distintos gobiernos. Muy bien, queremos agradecerle estos minutos. Senador Durán. Solo un minuto. Es difícil que hoy día sí puedan tener beneficios quienes hacen terrorismo y asesinaron a la familia Luchenker Macay. Y en el otro caso, obviamente, todos sabemos que los delitos de lesa humanidad fueron muy posteriores a los hechos juzgados y que hoy día tienen condenados a los militares de Punta Peuco. Muy bien, queremos agradecerle estos minutos de conversación y análisis con los senadores del Partido Socialista, Juan Luis Castro, de la UDI, José Durana. Muchas gracias por acceder a nuestra conversación. Que estén muy bien, buenos días. Muchas gracias. Buenos días.